bichitos microscópicos como son los protozoarios. Luego vimos lo que son los helmintos, específicamente los nemahelmintos, ¿no? Ahí vimos lo que es la parasitosis intestinales por la ascariosis, vimos lo que es la trichuriasis, ya sabemos que son los parásitos de la enterobiasis o oxidiasis, ¿no? Y después las fusinarias y la estroenterodiasis. Todos esos parásitos que estamos conociendo son los más prevalentes, son los que más ustedes van a ver durante su vida profesional, más conocidas ya en nuestro medio, en nuestro país, en todo lo que corresponde Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y por qué no decir también Europa, ¿no? Ahora estamos entrando a ver las parasitosis en el caso de los platermintos, específicamente la clase C. Clase C. ¿Quiénes están dentro de la clase Céstodes o céstodos? ¿Quiénes están? Brito. ¿Quiénes están? Son 5 tenias, ¿no? Las tenias. ¿Cuáles son esas tenias? Las saginata, solium, y esas son las teniosis, ¿no? Por especie solium, especie saginata, la himenolepiasis, especie nana y especie limón. Y luego tenemos lo que es la difidobacteriasis. Esas son las 5 tenias muy conocidas en nuestro medio, muy alta la prevalencia. Si vamos a hablar en los niños de todas esas tenias, vamos a decir que la que es más alta la prevalencia es lo que corresponde a la himenolepiasis, ¿no? De esas 5 tenias, solamente la más alta sería en la nana, porque la diminuta accidentalmente el hombre llega a ser huésped accidentalmente, ¿no? Como hablamos. Y acá nosotros vamos a ver, por ejemplo, hemos visto lo que son las ramificaciones, eso en cuanto a lo que es la tenia solium, la tenia saginata. Habíamos hablado que, por ejemplo, en esas 2 tenias, que también se las denomina solitarias, microscópicamente no podemos llegar al diagnóstico, ¿no? ¿Por qué no podemos llegar al diagnóstico? Porque son similares. Porque estos huevitos que ustedes están viendo son huevitos muy idénticos, son huevitos súper similares, ya no hay diferencia alguna, y por lo tanto no podemos decir que este huevito es o que este huevito es de tenia saginata. Al ser idénticos no sabemos a qué especie corresponde. Por eso, de que sabemos que hay una tenia, sí, pero no sabemos qué tipo de tenia. Y para eso necesitamos el análisis de un examen macroscópico. En un macroscópico, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Por el tamaño de la... ¿cómo se llama estas cosas que son como ventosas? Electrolex. Eso, ¿cuáles? Las electrones, ¿no? Esta hay una que presenta la colorita renal. ¿Quién es la que presenta? La ¿Y quién es la que no presenta? Entonces ahí recién nosotros podemos decir si es tenia solium o tenia saginata. Y como así también en las ramificaciones uterinas. Ustedes están viendo que las ramificaciones uterinas obviamente van a ser más en la tenia más grande, que sería en este caso la que tiene 10 metros, la saginata. Estas son las ramificaciones. Alrededor de unos 30 por ahí ramificaciones. En cambio la otra tiene menos de 13. Entonces eso nos hace diferencia para nosotros saber qué tipo de especie de tenia es. Solium
pero siempre de acuerdo al tamaño, porque la que va a tener más ramificaciones uterinas son las saginatas, porque es la más grande. Y otro muy importante que ustedes tienen que saber, por ejemplo, porque no lo duden ustedes de que hay mucha gente de sus pacientes que ellos mismos les van a llevar los proglótides. Los proglótides de la tenia saginata son eliminados o son los que migran o salen por la región perianal de la tenia saginata. ¿Por qué sale? ¿Por qué sale de la tenia saginata y por qué no sale de la tenia sólida? Es una buena pregunta. La tenia saginata, por ejemplo, tiene bastante musculatura. El proglótide de la tenia saginata. Y el proglótide de la tenia solium no tiene nada de musculatura. Al tener musculatura, ¿qué es lo que le va a dar? Movimiento. ¿Sí? Movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los proglótides que salen por la región perianal corresponden a la tenia saginata. Si le llevan a las personas y se mira, doctor, eliminé. Ah, sí, ¿verdad? Esta es una tenia saginata, porque es la única que sale. Ya me acuerdo, llevé mi materia, se le repitió más de 1000 veces la docente, me acuerdo, ¿sí? Entonces no necesito ni mandar a hacerle su laboratorio, porque solamente son ellas las que salen. Y en cambio de la tenia solium, ¿por dónde salen? Los proglótides se desprenden, todas se desprenden. Mezcladas con las heces fecales. Los proglótides van a salir mezcladas con las caquitas. Esa es la heces fecales. ¿Y quién consume la caquita con proglótides llenos de huevitos? ¿Cuántos huevos tiene cada proglótide? ¿Cuántos huevos? 80.000. Eso, muy bien. 80.000 huevos. ¿Quién consume la caquita? Pues el cerdo. Entonces el cerdo se transmite, el cerdo es sano, pero se transmite, se contagia ¿de qué? El huésped definitivo, que es el hombre. Porque ¿qué es lo que va a eliminar el huésped infectado? Proglótides llenos de huevos. Lo va a consumir la vaca, va a tener la tenia saginata. Lo va a consumir el chancho, va a ser la tenia solium. ¿Por qué? Porque estos se van a infectar. Van a desarrollar los cisticercos en el huésped intermediario o en la vaca. El hombre la va a consumir cruda, semicruda. ¿Y qué es lo que va a llegar a desarrollar? Esta tenia. ¿Cuánto es el periodo prepatente de la tenia? ¿De la tenia sí? ¿Cuánto es el periodo prepatente? 2 semanas. ¿O cuál es el periodo prepatente? Si no lo saben cuál es el periodo prepatente, no van a poder contestar. Brito. En la sacariosis, ¿cuánto es el periodo prepatente en la sacariosis? No, la calle. En la sacariosis, ¿cuánto es el periodo prepatente? De la 2 meses. 2 a 3, 4 meses. ¿De la tenia? 3 meses. En 3 meses la vamos a tener a nuestra tenia de 10 metros, si es la saginata, o de 5 o 6 metros, si es la solium. A eso se denomina periodo prepatente. El tiempo que tarda en llegar a la fase adulta, ¿quién? Esta base. Eso se denomina periodo prepatente. Bien, entonces ya hemos hecho un breve recordatorio. Estos son los huevitos que hemos dicho que son similares y que estos huevitos son los que consumen los huéspedes intermediarios, chancho, vaca. Si el hombre consume estos huevitos por falta de higiene a través de las manos sucias, ¿qué le va a ocasionar? ¿Qué le ocasiona? Eso va a hablar de la semana. La tenidosis ya está.
por eso está eliminando, Ahora se está eliminando los probióticos llenos de huevitos. Si el hombre accidentalmente ingiere estos huevitos que ustedes están viendo ahí, ¿Qué contaminación? Esa contaminación de nuevo. es retro. Retrocontaminación. Ah, no, es otra. ¿No? no, si no saben, no hablan. ¿Verdad? No hablan porque me van a hacer enojar, esto les he explicado la profesional. Si el hombre ingiere estos huevitos que ingiere el animal, que es huésped intermediario, accidentalmente por falta de higiene, a través de las manos sucias que tiene la ateniosis, el mismo huésped puede infectarse e ingerir, ¿qué le va a ocasionar? La cisticercosis. Por ingerir estos huevitos. ¿Qué tiene este huevito? Al embrión sacarlo, o la opósfera, o la latita, y acá están los cachitos. Estos huevos tienen que ingerir el intermediario, que es el chancho. Pero si lo ingiere el hombre y es huésped definitivo, ¿qué va a pasar a hacer? ¿Qué pasaría a hacer? ¿De huésped definitivo a qué va a pasar? Intermediario. Y como no es intermediario, ¿le va a causar daño o no le va a causar daño? Sí. Claro, porque la formación de los cisticercos se va a llevar a cabo ¿en dónde? En el hombre. Y un 80% altísimo, un 80%, toda esa larvita, o sea, este embrión hexacanto, va a ir o sea, sale, eclosiona del huevito y se dirige vía sistémica acá, al cerebro. ¿Qué es lo que va a ocasionarlo? Una neurocisticercosis. Un 80%, porque no es huésped intermediario. Y un 20%, ¿dónde se va a dirigir? Va a llegar a llegar acá, ocasionar daño a nivel de ojito, músculo, lengua, pero es un 20%, el mayor porcentaje es acá. Por eso es lo que va a ocasionar una neurocisticercosis y obviamente el paciente, al final se va a necesitar mucho tiempo más, va a transferir para cuando ya esté desarrollado el cisticerco. Entonces, el huésped intermediario, por ejemplo el hombre, no es que va a contagiarse por comer carne, porque estoy escuchando a varias personas, no es por comer carne cruda. Carne cruda va a ser cuando va a adquirir la teniosis, la tenia grande, la tenia que mide 10 metros, el parásito. Y la cisticercosis va a ser porque vamos a ingerir estos huevos. Por eso vamos a llegar a tener la enfermedad de la cisticercosis. Y obviamente vamos a tener una neurocisticercosis. ¿Verdad? Bien, entonces vamos a entrar a ver ahora nuestro ciclo, que ya les he explicado, altísimo les he explicado. Este es el ciclo de vida o ciclo biológico que tiene cada parásito. Tanto de la tenia saginata como de la tenia solio es el mismo ciclo biológico, ¿ya? Donde nosotros vamos a ver acá, miren, el chanchito y acá la vaca. ¿Cómo se va a transmitir? ¿Cómo se va a llegar a transmitir? A través de la carne cruda o semicruda que comió esta persona y que contenía ¿qué? ¿Cuál es la forma infectada? Huevos. ¿O? Larvas y huevos. Dependiendo de cuál. Cisticercos, formas larvales, metaceto, de cualquiera. En la denominación, yo puedo colocar cualquiera, ustedes tienen que saber qué es lo mismo. Tengan cuenta. Cualquiera. Entonces, esto es lo que va a ingerir en la carne cruda o semicruda. Ingiere y ¿dónde va a llegar? A nivel del intestino delgado. ¿Va a pasar por el estómago? Sí. Los jugos gástricos van a ser mucho más, ¿no? Que se vaya ablandando. ¿Ya? ¿Para qué? Para que salga. Una vez llega acá a nivel de intestino delgado, ¿qué va a pasar? Ese cisticerco cuando llega a nivel de intestino delgado simplemente
sale, ¿ya? Y mediante este escoles, este es el escoles. El escoles se fija directamente ¿a dónde? A la mucosa intestinal. El escoles, ¿mediante qué? Mediante su ventosa. ¿Ya? Mediante su ventosa, y ahí empieza a desarrollar un segmento, otro segmento, otro segmento, otro segmento, hasta constituir el cuerpo total de la tela. ¿Cuánto es el periodo prepatente en una ventosa? 3 meses. 90 días a 3 meses. Eso es el tiempo. ¿Y cuánto tiempo tarda el animal en formarse el cisticerco? Lo mismo, 90 días, que equivale a 3 meses. Para que ese chanchito se acabe de ser infectado. Ya está desarrollado. Que lo mismo va a ocurrir en la persona, ¿no? Entonces, una vez se adhiere a través de su ventosa, se fija muy bien. Anteriormente preguntaba a un alumno si le va a causar daño. Claro, generalmente al pegarse a través de su ventosa, entonces ¿qué es lo que le va a ocasionar al huésped? ¿Daño? Claro. ¿Dolor? Sí. ¿Inflamación? Sí. Hasta por el movimiento que va a tener esa tenia larga que mide 10, 5 metros, porque es altísimo, ¿no? Acá hay 10 metros. No, pues más. Entonces, eso es lo que va a ocasionar al momento, ¿no? De fijarse. Y eso que se fijan son muy fuertes, esas ventositas. Por eso ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando tengan pacientes con teniosis. Le van a dar su tratamiento que corresponde, ¿ya? El parasitario que corresponde, pero también a la vez le van a dar cualquier tipo de laxante. ¿Por qué? ¿Por qué laxante? Porque el laxante pues va a ayudar a que desprenda. Porque si no sale esto, el escoles, no sale, es como si ese tratamiento no sirve. No ha habido efecto. Tiene que salir el escoles. Eso es lo principal. Porque si no sale, nuevamente empieza a crecer un segmento, otro segmento, hasta constituir el cuerpo total. Entonces, para eso, ¿qué tienen ustedes que hacer? ¿Qué tienen que indicar a su paciente? 1, ayudarse por el laxante. 2, ¿qué más le van a indicar? Para cerciorarse de que realmente salió toda la tela. Que cuando hace su ese Eso, muy bien. Escudriñar. ¿Qué quiere decir? Buscar y encontrar el escoles. ¿Y cómo va a buscar? Puede agarrar una gasita, puede colocar un coladorcito y con lo mismo. Fácil. Si lo ven que eliminó el escoles, perfecto. Pero eso sí o sí tienen que visitarlo ustedes. ¿Para qué? Para que el tratamiento sea efectivo. Todo eso tienen que tener que saber. Y ahí van a tener buenos diagnósticos. Muchos pacientes, ¿por qué? Porque ustedes van a hablar con los pacientitos. El doctor da un tratamiento muy efectivo. Vamos donde un paciente lleva 10 pacientes, un paciente quita 10 pacientes, ¿no? En el cerdito va a ser lo mismo, como también así en la vaca. Una vez infectado, ya crece esta tenia. ¿Qué es lo que van a empezar ahí? Como son hermafroditas, cada proglótide, como decimos, es un ser vivo, obviamente inferior. Son hermafroditas, cuando tienen que copular, copulan proglótide con proglótide. Uno va a ser de macho y otro van a ser de hembra. Y posterior a eso, ya empiezan a producir los huevitos. Esos proglótides, por eso. Una vez están los grávidos llenos de huevitos, ¿qué va a hacer? Se van a ir desprendiendo. Se desprenden. Una vez está lleno, se van desprendiendo. Y si es la sanguinata, ya hemos dicho, por ser musculosa, porque tiene bastante musculatura, su vía de salida, ¿dónde va a ser? En la región vertebral. Y de la solo, es clarita con la S. Pero se van desprendiendo.
Muy rara vez, por eso les van a informar huevos de tenia y SPP. Hemos dicho que son similares. Entonces, muy rara vez. Lo que sí van a salir son los proglótides. ¿Ya? Salen los proglótides, caen a tierra, los huevitos ya son infectantes, todos los huevos de tenia ya son, como decir, ya son embrionados. ¿Qué quiere decir? Ya son infectantes. ¿Ya? Entonces salen los proglótides, comen los animales, consumen, se forman los cisticercos, llega al hombre, mediante la carne, se vuelve a infectar, el otro vuelve, se repite y el otro y el otro. O sea, este es el ciclo que se va a dar. Animal, hombre, animal. Entonces, ¿cómo nos transmitimos? A través de las carnecitas crudas o semicrudas que contengan la forma infectante de los cisticercos, formas larvales o también metacetos. ¿Ya? Acá vamos a ver los cisticercos. Estos son como unas vesiculitas, se las ve como unas vesiculitas así blanquecinas, con un poquito de luz en su interior. ¿Ven estos? Ahí. Todo bien. Acá, igual, más también. Si ustedes se dan cuenta, miren, ¿se observa o no se observa así? Se observa. Ya estos son como unas capsulitas blanquecinas. Y nosotros vemos exactamente nada con cisticercos. Pero la gente no sabe, en el campo no sabe, no tiene conocimiento, les gusta comer, porque generalmente esta infección parasitaria es más que todo en las personas que les gusta comer, ¿no? Carne de chancho, carne de res, los churrascos, los asados, como en algunos casos llaman, que la comen cruda en lugares. Esto se va a dar más que todo en los pueblos, en las comunidades alejadas, en las zonas rurales, donde faenean clandestinamente sus animales. Matan sus vaquitas, matan sus chanchitos, sus pollitos, sus ovejas, etc. En cambio, en la ciudad no tanto. ¿Por qué? Porque acá hay control en los mataderos, ¿no? Ahí está un veterinario, él es el profesional que va a analizar esa carne. Si está infectada, pues las botan, ¿no? No la lanzan al mercado. Entonces acá es un poquito difícil, pero sí, si estamos en una zona rural, cocina. Si está así, como la ven ustedes, contaminada, con los cisticercos, pero si la comemos bien cocidita, no nos va a pasar nada. Y lo que nos va a pasar si la comemos cruda o semicruda, porque con la cocción destruye a la gatita, la destruye, la mata, en otras palabras. Eso quiere decir que las carnes que se comen en las churrasquerías, que te las traen 3/4, entonces no es que vienen con veneno. No, porque esas son de acá, no sé que ellos la traigan de provincia, ¿no? Tampoco lo sabemos, pues, ¿no? Por ahí yo hago traer, digamos, tengo parientes en un pueblito y yo me sale unas 4, 5, 10 kilos de carne y esa carne de la Yo ya tenía que comer carne cruda de queja de carne en mi casa, como que estaban jugando a la ruleta rusa, más o menos, una especie así. No comas carne cruda, la vez que la jugando, tomándolos a todos eso. Es que uno ya se vuelve caduca. Yo, por ejemplo, porque llevo esta materia, necesito mejor el poco. Pero debe ser por eso que ya yo soy ya exagerada. No es que exagero, sino que no es que uno exagera, sino que ya sabemos lo que nos va a ocurrir, ¿no? Pues yo no puedo comer algo que sé que no me puede pasar eso. En el campo, si voy a una provincia y estoy loco por comer carne así media cocidita, ni idea. En otras palabras, prefiero comer otra cosa, pues, pero menos carne, porque sé que puedo contagiar. Por solamente pasar por ahí un viaje, no, pues. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que saber. Ya ustedes conocen, lo van a ver,
¿Cuánto mide? A simple vista lo puedo ver, lo puedo ver. Son como escuditas. Tienen adentro blanquecines, 0,5 centímetros, alrededor más o menos. Lo podemos ver claro, pero no vamos a poder observar. Ya, y acá están las diferencias también que nosotros tenemos que saber en lo que corresponde a la himenolepiasis. En la himenolepiasis hemos dicho que hay dos tipos de tenías pequeñitas, miden ya 9 metros, ¿no? Estas miden en centímetros, muy pequeña, también denominada tenia enana, ya muy pequeñita, y la diminuta, que también se la llama tenia del ratón, porque mide alrededor de 60 centímetros o hasta los 60 centímetros, y si la llamamos o conocida también como tenia del ratón, es porque en este tipo de parasitosis hay huésped definitivo. En la otra hemos dicho la teniosis, ¿cuál es el huésped definitivo del hombre? ¿Cuáles son los intermediarios de los animales? El chancho, el cerdo. Acá si estamos hablando de la himenolepiasis, también vamos a decir que hay huésped definitivo. Si estamos hablando de la nana, o también llamada tenia enana, los huéspedes definitivos son el hombre, ¿quién más? La rata y los ratones. También son. Entonces, si yo digo ratas y ratones que son huéspedes definitivos, entonces, ¿qué vamos a ver en esa rata y en ese ratón? En esa rata y en ese ratón, sí. Si son huéspedes definitivos. ¿Qué van a eliminar esas ratitas? Huevo, eso. Los huevos. Acá en esta himenolepiasis son súper, como decir, son muy delgaditos. Son súper delgaditos los florotes que se les hacen. O sea, ellos, como tienen dos aberturitas, de esas aberturas caen a los huevitos. Porque contienen dos. Ya como decir, unos huequitos como casquetes. Ayudan para que caigan. En cambio de la tenia Solis alicata no presenta, por eso es que ellos saben. Ya, la teniosis. También está así. Entonces los huéspedes definitivos son el hombre, las ratas, los ratones, y si tienen las ratas, van a eliminar huevos. Y también hay en la himenolepiasis, acá sí, los huéspedes definitivos son las ratas y los ratones. El hombre accidentalmente va a llegar a adquirir. ¿Cómo la va a adquirir? A través de los huéspedes intermediarios o a través de los huevos que eliminan las ratas y los ratones. En cambio, la nana va a ser a través de los huevos. Pero ¿quién elimina? El hombre, el niño, porque la prevalencia es en niños, altísima es en niños. ¿Ya? ¿Por qué? Por la desnutrición, por un factor, digamos, en este caso del sistema inmunológico. Entonces, sí o sí se va a dar más que todo la prevalencia más alta en los niños. Pero, sin embargo, la diminuta ya va a ser más que todo, como hemos dicho, huéspedes definitivos, ratas, ratones y accidentalmente en el hombre, que el hombre, la persona adulta, lo va a ingerir los huevitos que están eliminando los huéspedes definitivos. ¿Quiénes son los huéspedes definitivos? Ratas y ratones. Ratas y ratones. Ya, entonces, bien, ya sabemos cuántos huéspedes definitivos hay en la diminuta o en la nana. Ya sabemos, ¿no? Ya, entonces, bien, los huevitos, ya vamos a poder ver diferencias. O sea, ya podemos decir, este es un huevo de himenolepidana y este es un huevo de la himenolepidiminuta. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Hay bastante. Este color es de un color, se va a ver mediante un color más o menos rosadito, bajito. ¿Ya? El color del huevo. En cambio, estos son blancos. El color de los huevitos. ¿Ven? Y miren qué presenta ahí. En la cáscara, que es como decir la membranita.
y lo que tiene acá adentro, ¿no? Los ganchitos y la opópera. Acá está la opópera. ¿Ya? Igual lo mismo tiene acá, en la nalga. Pero sin embargo los ganchitos los tiene a un lado. Si ustedes se dan cuenta, miren, en un extremo, pero a ver, este es el huevito a este lado, en un lado, lo tiene los ganchitos. Y sin embargo acá, esta como lo tiene, en forma de abanico. Entonces, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Hay. El tamaño también. Una es más grande, la otra pequeña. Y siempre esta va a ser redonda, redondeada. Sin embargo, esta va a ser ovaladita y más pequeñita. ¿Ya? Acá vemos la forma adulta, 4 centímetros y presenta su coronita. Sin embargo, acá vemos 60, pero no presenta la corona. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo nos vamos a contagiar una himenoletiasis? Ya sabemos, ¿no? ¿Cómo me voy a contagiar la himenolepina? ¿Cómo la voy a adquirir? ¿Dónde está Bellán? Bellán. ¿Dónde está Bellán? ¿Cómo voy a adquirir? ¿La nana? ¿Cómo? ¿Cuál de lado? ¿La nana? Por huevos del definitivo. Los huevos. Del definitivo. Sí, del huevo definitivo, en este caso el niño, la violencia del niño, sí, a través del mismo niño se puede volver a contagiar. Por eso ahí se van a dar, en la nana, por ejemplo, vamos a tener las infecciones endógenas, la infección exógena. ¿Cuál es la endógena? Cuando estos huevitos pueden llegar a eclosionar en el interior, a nivel intestino. Y cuando eclosionan, se forma inmediatamente la larvita cisticercoide. Una vez desarrolla, ya atraviesa las microvellosidades intestinales, está unos 2 o 3 días más o menos, y vuelve a atravesar las microvellosidades y cae al lumen intestinal y empieza a desarrollar, fijándose, ya desarrolla la adulta. Esto es en este tipo de himenoletiasis. Si decimos la infección endógena es porque no solamente un huevito puede llegar a eclosionar adentro, puede eclosionar varios huevos. Y de cada huevo va a dar origen a una temia. Entonces, no solamente vamos a tener un ejemplar, podemos tener varios, muchos, 10, 15, 60, 80, 100 en la himenoletiasis. Hay un estudio, y esto van a averiguar ustedes, hay un estudio, no sé si les dije la anterior vez, que justamente en México han hecho ese estudio, donde han visto que un paciente llegó a tener, o se le descubrió un cáncer, y el cáncer era ocasionado por la himenolepina. Un estudio reciente nomás, en México. ¿Ya? Entonces tiene que ser cuando se dan las infecciones, pues, de todo. ¿Cuál es la exógena? ¿Cuál es la infección exógena? La infección exógena va a ser cuando el hombre va a eliminar los huevitos. ¿Por dónde van a salir los huevos? Estos huevitos, ¿por dónde van a salir? Eso, en las heces fecales. Por falta de higiene, el niño puede volver a ingerir. Entonces, eso se llama infección exógena. Exógena. Tome en cuenta porque esto es mi pregunta de examen. Exógena. Ahí vamos a ver endógena, vamos a ver exógena. ¿Ya? Bien, y esta, ya hemos dicho la diminuta, que es accidentalmente el hombre huésped definitivo. ¿Quiénes son en la diminuta? Solamente las ratas y los ratones. Y el hombre se va a infectar a través de los huevos de esas ratas y ratones o
a través de los huéspedes intermediarios. ¿Quiénes son los huéspedes intermediarios? Los artrópodos. ¿Quiénes son los artrópodos? Ahí están las larvas de las pulgas, los gorgojos, las cucarachas, porque dentro de esos huéspedes intermediarios, como ellos son los que ingieren los huevos, ¿de quién ingieren los huevos? ¿Quiénes son los que eliminan? Definitivo. Las ratas y los ratones, ¿no? Entonces ellos ingieren los huevitos que eliminan eso. Al ingerir los huevos, ellos forman en su interior la lamita cisticercoide. Por eso es que accidentalmente el hombre puede infectar, pues porque eso ya tiene desarrollado el cisticercoide o la lamita cisticercoide. Es interesante. Esta no, porque es muy poca conocida, no la vamos a estudiar. Esto es más que todo la tenia del perrito. Hay muy pocos casos y estudios que se han dado que haya llegado al hombre. Por eso es que casi nosotros no la estudiamos bien. Solamente es la tenia del perro, que el perro también tiene. Para que se den cuenta que no hay que besarlo mucho a los perritos, no hay que acercarse, hacerlo todos los cariños, pero en la boca o acercarlo no. Y hay que desparasitarlo siempre, constantemente. ¿Ya? Bien, es eso lo que acabamos de decir, esto, los ciclos de vida o los ciclos biológicos que nosotros vamos a ver. Como vemos acá en el original, ¿cómo nos vamos a transmitir? ¿Cómo es lo que nos vamos a transmitir? Nos vamos a contagiar a través de los huevos, ¿no? Ese huevito, ¿por dónde va a ingresar? Va a ingresar al hombre, ¿no? ¿Dónde va a llegar el huevito? A nivel de intestino, ¿no? Una vez llega al nivel de intestino, como pasa por el estómago, todo lo que son los jugos gástricos, pancreáticos, hace que eso se vaya aplastando. Entonces llega y sale, pues, ¿no? Del huevito, de los huevitos salen. ¿Qué tiene en el interior el huevito? La eucófera, ¿no? O el embrión exacando. Entonces eso llega a nivel de intestino, atraviesa las microvellosidades, ¿ya? Y una vez que atraviesa las microvellosidades, ¿qué va a pasar? Va a tener ahí, es el momento donde se va a formar la formación, se va a dar de la lamita cisticercoide. Son más o menos unos 2, 3 días que va a estar ahí. Después de esos 3 días, nuevamente vuelve a atravesar las microvellosidades intestinales y luego cae el lumen intestinal y desarrolla a la forma o al tamaño que tiene que desarrollar. ¿Ya? Ellos eliminan una vez crece. ¿Cuánto es su periodo prepatente? Ya sabemos cuál es el periodo prepatente. ¿Cuánto es el periodo prepatente? Una himenorrepiasis, ya sea por nano o diminuta, 3 semanas. Promedio de vida. Pero semanas es el periodo prepatente. O sea, el periodo prepatente es el tiempo que tarda el parásito, una vez ingresó al huésped, llegar a la fase adulta. Todo ese tiempo que transcurrió en lo que corresponde a los parásitos se denomina periodo prepatente. ¿Ya? Entonces es 3 semanas. Lo mismo en la diminuta. Acá ya hemos dicho accidentalmente, acá tenemos a las ratas, los ratones, el hombre va a transmitirse ya por ingerir accidentalmente artrópodos. O también a través de los huevos que eliminan los huéspedes definitivos ¿de quién? ¿De quién va a ingerir los huevos? ¿Cuáles son los huéspedes definitivos? Ratas y ratones. Estos no están eliminando porque tienen la tenia, que está eliminando huevos. Él va a ingerir accidentalmente y le va a ocasionar. Cuando usted vea que le informe el huevo de tenia diminuta, esta es la tenia del ratón. Este paciente o esta persona ha ingerido artrópodos, porque se sabe que a través de eso lo que nosotros vamos a transmitir. Y lo mismo va a desarrollar a la forma adulta, atraviesa la mucosa, las microvellosidades, crece. Entonces, una vez ya desarrolla, van creciendo, desarrollando segmentos
centímetros, 70, hasta llegar a su tamaño. En la diminuta, que es un poquito más grande, sería hasta unos 60 centímetros. Entonces, una vez ya crece, copulan las proglótides y nuevamente empiezan a producir los huevitos. Estos no eliminan los proglótides, no se desprenden. ¿Por qué? Porque es tan delgadita la capita, cómo está constituida ese proglótide, es muy delgadita que se rompe fácilmente. Y si elimina, se destruye en la tierra, totalmente. Entonces ellos sí eliminan huevitos, son diferentes de ambas tenias y por lo tanto llegamos a diagnósticos distintos. Claro, cuando es una teniosis, cuando es una himenorrefriasis por nana o por hidrosis. Y acá vemos lo que es la difilobotrytis, muy distinta a las demás tenias que estamos conociendo, y esto también es por carnivorismo, pero en este caso por comer la carne del pescadito crudo, del pescadito semicrudo o del pescadito ahumado que contengan los flerocercoides. Y en esto vamos a ser bien claros de que nosotros vamos a ver en estos pacientes, por ejemplo, uno que es muy grande, llega a medir hasta los 25, y dos, de que hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, en las anteriores hemos visto que tienen ventosas, ¿no? Redonditas. ¿Cuántas ventosas? Tienen el rotero. Pero sin embargo, acá, al ser más grandes, como vemos acá, ¿ya? Sus mismos proglótidos ustedes están viendo, son bastante grandes, de 2 centímetros y son de forma cuadrada. Ahora acá el escoren, como ustedes ven, tiene la formita de una espátula. De una espátula. Y las ventosas, que no se denominan ventosas, que se llaman góticas. ¿Ya? Entonces, esta es la forma del excoles del Diphyllobotrium latex. ¿Ya? Y estos son los huevitos sumamente grandes, como estamos viendo, muy grandes, casi miden alrededor de los 90 litros. Grande, ovaladito, está en la cáscara, como decir la membranita, y acá tiene como una especie, ustedes están viendo como una especie el nombre es un opérculo. El opérculo es como decir una forma de casquete o una abertura por la cual va a dar origen acá a la primera forma larvaria que se denomina coracidio, ¿ya? Coracidio. Entonces, estos huevitos que produce esta tenia por día, de todos los parasitoides que producen mucho más, produce alrededor de 1 millón de huevos. Mucho, bastante. Y generalmente nosotros, ¿dónde lo vamos a tener este tipo de parasitosis? ¿Dónde abundan? ¿Dónde predominan? ¿Dónde es más alta la prevalencia? ¿Dónde se encuentran? En los lagos, en las aguas dulces, ríos, mares, donde hay bastante pescado. Lugares donde están muy cerca al mar, a esos ríos, poblaciones, ahí es donde vamos a tener más alta la prevalencia de estos parásitos en las personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos huevitos que nosotros estamos viendo requieren sí o sí sal. Llegamos al diagnóstico porque el hombre, ¿qué es lo que elimina estos huevos? Y en el diagnóstico, en el laboratorio, nos va a decir, se observan huevos de Diphyllobotrium latex, característico como estamos viendo. La contaminación fecal es total, porque por la enorme cantidad de huevos que eliminan por día. ¿Ya? Entonces sí o sí van a eliminar huevitos y de ahí va a dar, sí o sí necesitan embrionarse. ¿Pero dónde se van a embrionar estos huevitos? ¿Dónde tienen que caer? A la agua. En el agua se va a dar la primera formación de la larvita, que es el coracidio. En esta parasitosis de la Diphyllobotritis existe la intervención de 2 huéspedes intermediarios para recién llegar al definitivo.
Hemos visto en las anteriores uno, pero en esta vamos a conocer dos. Si no hay los dos huéspedes, menos no vamos a llegar al objetivo. Entonces, sí o sí, pasa con dos huéspedes intermediarios. Acá vamos a ver la forma normal que le acabo de hablar. Como vemos acá, tenemos, por así decirlo, que sí o sí requiere caer esos huevitos al agua, donde va a dar origen a la primera forma larvaria, que es el coracidio. Esto presenta, como ven acá, estos que se llaman cilias o cilios, por los cuales él se puede movilizarse, moverse en el agua, hasta que va a ser ingerido, este coracidio va a ser ingerido por el primer huésped intermediario, que sería un crustáceo. Un crustáceo. Ya. Dentro del crustáceo se va a infectar y va a llegar a desarrollar los procercoides, que sería la segunda forma larvaria. ¿Ya? Los procercoides que tienen esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el coracidio es la primera forma larvaria. ¿Y dónde va a ser ingerido por quién? Por el primer huésped intermediario. ¿Qué se llama? El crustáceo. ¿Y en el crustáceo qué se va a formar? El procercoide. Entonces ahí tenemos al primer huésped intermediario. ¿Quién va a ingerir a los crustáceos? No, los pescaditos. El pescado va a comer a los crustáceos. Si ese crustáceo está infectado con los procercoides, este se va a transmitir. ¿Ya? Ya el pescadito va a quedar infectado y este procercoide se va a convertir en ¿qué? Sclerocercoide. Entonces, este es el primer huésped intermediario. ¿Ya? Y el segundo huésped intermediario, ¿quién es? El pescado. ¿Y quién va a comer el pescado con los sclerocercoides? Nosotros, el hombre. Entonces, ¿cuántos huéspedes hay intermediarios? Uno, dos. Y luego recién del segundo va a llegar al hombre. Si el hombre no va a comer el pescadito crudo, como ser el sushi, el ceviche, y está infectado a esa carne, pues no va a adquirir la bifidobacterias. Y acá vemos cómo lo vamos a adquirir a través de los sclerocercoides, ya también a nivel del tejido delgado, y inmediatamente ya también se van a ligar a través de, ¿qué se llaman? Las ventosas aquellas. ¿Cómo se llama? Botrias. Eso, muy bien, las botrias. Las botrias. Esas botrias se van a fijar en el tejido delgado y empieza a desarrollar un segmento o un probronte y así sucesivamente hasta completar los metros. O sea, sus metros van entre 10, 15, 20, hasta los 25. Una vez desarrolla la forma adulta, empieza ya ¿no? a copular los probrontes. Y luego empieza la producción de los huevitos. Pueden también salir, pueden también migrar los probrontes por la región uterina, también porque tienen músculos, o sea, es musculosa, entonces tiene movimiento. Pero generalmente, sí o sí, generalmente sí o sí van a eliminar el hombre huevos, ¿ya? Y esos huevitos sí o sí requieren caer al mar, ¿no? Y en el mar o en el río, ¿qué va a formarse? ¿Qué se llama este? Coracidio. ¿Quién se lo va a comer? Crustáceos, ¿no? ¿Cuáles son los crustáceos? Esos son los crustáceos. Todos los que pertenecen, ¿no? A los crustáceos. ¿Quién se lo va a...? Este se lo va a ingerir al coracidio, el crustáceo, y ahí va a desarrollarse
la primera forma larvaria que se llama procercoide. Muy bien. Luego, ¿quién va a ingerir a este crustáceo? El pescado. El pescado. Y en el pescado se va a llegar a formar los plerocercoides. Esa es la forma infectante para el hombre. ¿Y para el pescado cuál es la forma infectante? Los cercoides, no se confundan. Para el pescadito, la forma infectante es el proceso. Y para el hombre, y así se va dando. Así se va dando y se va conociendo el ciclo biológico de este tipo de parasitosis. ¿Cuáles son las patologías? Ahí vemos las patologías que son casi similares, las náuseas matinales, la sensación de vergüenza, los dolores abdominales, ya veréis hasta por el movimiento que emite la piel y empieza a moverse, le va a causar dolor al ¿Por qué? ¿Ves? ¿Por qué vergüenza? La sensación de vergüenza es por lo que sale, ¿no? Los prognótides. Salen los prognótides, como te dije, que son musculosos y medio tienen como una especie de pegajosa. ¿Ya? Salen, van descendiendo. Si hay una persona, por ejemplo, si es mujer, ya está con su faldita, con su chorcito. Imagínense ustedes, ya salen, y lo ven que salen, esa es la sensación de vergüenza que salgan atrás. Esa es la sensación de vergüenza. ¡Oh, qué horror! En la hiperoleriasis, por ejemplo, lo que sí es característico y muy bien conocidas son las enteritis que van a producir hiperoleriasis, ¿verdad? Pero en cambio la dificultad es que todo está muy bien característico los síntomas que van a producir. Ahora en la hiperoleriasis sí, la anemia galopante, ¿por qué? Porque ellos sustraen, ¿no? Les dije la vitamina B12. ¿Y la vitamina B12 en qué participa? ¿La B12 en qué participa? En la formación de los glóbulos rojos. Y si no hay esa, es la anemia. Por eso se va a dar la anemia megaloblástica en este tipo de parasitosis. ¿Ya? Y también esto se va a presentar, por ejemplo, en las personas que ya, más que todo en esas, le va a ocasionar daño porque como ya a la edad de las personas, digamos, ancianitas, no hay producción de esa vitamina y más el parásito que se lo consume, entonces eso sí va a alterar a nivel del sistema nervioso central, también va a haber alteración, digamos, en la línea, porque va a haber una disminución de las albuminas más que todo, y por eso va a producir los edemas en los miembros inferiores. ¿Ya? Ya eso se hace crónico y entonces el paciente también fallece. Y generalmente se va a presentar por eso el daño en ese tipo de pacientes. Esto no es la prevalencia en los niños, porque los niños no pueden pescar. Entonces son las personas adultas, ¿no? ¿Cuáles son nuestros diagnósticos, nuestros laboratorios? ¿Qué laboratorios tenemos que medir o visitar a nuestros pacientes? Teriatorium, salinata, himenolipinana, diminuta y la difiloglotiasis. Todos los métodos directos, un coprolongo o un coproparasitológico simple, seriado, los métodos de concentración y como así también los métodos indirectos, que serían los métodos serológicos, ¿no? Los directos que se tienen que sí o sí realizarle en esta parasitosis, pero esto ya lo realiza el veterinario, ¿no? El médico veterinario donde tiene que sí o sí revisar esa carne de pescado, ya si contiene los cercoides. Y nuestro tratamiento es lo más fácil, el mismo tratamiento para todas las telas, el mismo, microsamida y praziquantel. Acá en Bolivia nosotros se prescribe mucho más la microsamida, pero en el Brasil y en otros países lo prescriben más el praziquantel. Pero cualquiera de los dos, su efectividad es casi un 100%, ¿ya? Es casi un 100%. Ya sabemos que en este caso de parasitosis tienen que ayudarse, ¿con qué les dije que tienen que ayudarse?
Ácidos. Laxante. Eso, muy bien. Ya está. Y nuestra profilaxis o nuestra prevención, ¿cómo tenemos que prevenir? Ya yo les dije que me da miedo comer carne cruda, ¿no? Entonces esa es una prevención. ¿Ya? En la salinata, en la sodio, también en lo que corresponde de los pescados, ¿no? En el pescadito también tiene que ser bien cocidita, ¿no? Y en lo que corresponde a la hidrolepinana y diminuta, de parasitación a los perros, hay que eliminar los vectores, porque hemos dicho que estos vectores, como son los artrópodos, nos ocasionan, ¿no? Estas diferentes también transiciones, porque a través de esos artrópodos también nosotros nos vamos a adquirir lo que es más que todo la himenoletiasis por fluidos, ¿no? Defecar en la orina quiere decir que nosotros sí o sí tenemos que entrar a un baño. Ya, si no podemos llegar a la casa, pagar nuestro peso, o lo que sea, no hacer ahí en la calle, en el hotel, porque es ahí la contaminación, ¿no? Que se va a dar. Los baños diarios, si podemos duchar unas 2 o 3 veces mejor, ¿no? Pues requiere personal, como esa herramienta ambiental, eliminación correcta de las excretas, que quiere decir botar dos caquitas, bueno, hasta de lo que hacen los animalitos, ¿no? Porque hemos visto que los animales también tienen parásitos, entonces eso es inmediatamente alzar y botarlo a la bolsa, ¿no? Y beber agua potable. Si no es potable, ¿qué tenemos que hacer? Hervir. Muy bien. Y acá vemos, miren, estos son los ceros. En el campo, por ejemplo, dicen, recién de un señor que le dio triquina, que le llegó al cerebro la triquina, ¿cuál es? Un parásito. Esta también usa por la carne. Pero esa sí estaría en la zoonosis psíquica, porque las psíquicas son más, esta es más esa va directamente al ojo. En cambio acá nosotros tenemos que pasar por varios vueltas intermediarios, la cabeza es más que se forma. Acá, miren, está llegando a formarse, ¿no? A nivel de los hijos, y esto era lo que quería de salud. Yo les dije, esto es una psicosis, miren que si ya fui al oftalmólogo, le tenía que sacar, no sé cómo la verdad. Clarísimo, no hay otra enfermedad. También el músculo y la lengua. Perdón, tenía aquí en su ojo. ¿Cómo se llama? A esto ya después el especialista, el oftalmólogo, tiene que hacer un proceso quirúrgico. Me imagino que debe ya utilizar, como siempre utiliza el oftalmólogo ya con su láser, ¿no? Para no hacer el láser, me imagino que la verdad, ya no la volví a ver, ya dice, me salió conmigo y ya no la volví a ver. Era lo mismo, clarísimo. Eso con medicamento ya no sabe cuando está enojado. Hay que dar para eso también. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es matarlo. Sí o sí es matarlo. ¿Cómo lo va a matar usted? Es mediante el medicamento. Porque el mecanismo de acción de ese fármaco tiene que llegar directamente al parásito. En este caso, al parásito.